Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Comienza la columna de Oscar Chilkowski, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Y sus peripecias jazzísticas. Buenas tardes, profe. ¿Qué columna de lujo vamos a tener hoy? Buenas tardes, Mariana, queridos oyentes. Decir un lujo es poco. Es poco. Recién recordaba que siendo yo un pibito, conocí a un señor que por entonces tocaba la trompeta. Me lleva unos años, pero no se nota. Es un maestro legendario, un emblema de la historia del jazz, porque Jorge López Ruiz lo es, conocedor de fuste. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Cuando vos decís legendario me pongo mal, porque eso quiere decir que soy más o menos como Tutankamón. No, qué honor. Tutankamón es una mi amor. momia y vos sos un pibe que vivirá 300 años más. Espero Así que lo sí. dice el Facebook de nuestra radio. Hay una ¿Sí? forma ahí donde ven ustedes un buen mozote sonriendo con cara de caramelito mío. Es Jorge López Ruiz. Es un honorazo tenerte aquí Bueno, en muchas el piso. gracias. Yo debo reconocer que tengo el privilegio de haber sido y seguir siendo un tipo muy feliz. Siempre me vas a ver riéndome. A mí no me ves de mal humor ni cuando me levanto a la mañana. Qué bueno. Jamás. Porque soy un tipo feliz. Qué suerte. Sí, totalmente. Y qué bueno que tengas el coraje de decirlo. Ah, ¿cómo no lo voy a decir? Hay quien no lo puede reconocer. Y bueno, que se embrome. Por si no se da cuenta, que se embrome. Profe. Si hay algo que tipifica a Jorge es el coraje, y durante el desarrollo de la emisión va a quedar claro. Jorge tiene coraje para gestar grupos, para crear temas, para decir cosas desde la música y oralmente. Ah, sí. Si le damos pie, se va a despachar con cosas que disfruto escuchar, porque paradójicamente, y es casi un misterio, comparto desde el silencio casi todas sus aseveraciones. Elegimos los mejores músicos para nosotros. Me avivé de una cosa que le hizo hacer a Sandro, que él va a contar, que en el momento en que apareció esa versión dije, pero esto es, y él va a contar qué es. Jorge, contá desde el inicio, cuando llegás a Buenos Aires desde La Plata, ¿cómo te insertás en el jazz en Buenos Aires? A ver, en mi familia, salvo un lejanísimo recuerdo que tengo de cuando yo tenía 3 o 4 años, mi familia nada tenía que ver con la música, nada. Mi padre era un comerciante, era un hombre muy hábil, muy vivo, muy piola, de mucha calle, ninguna cultura, perdonen, y mi madre era una señora. En su casa, en mi casa nunca hubo un tocadisco, había una radio y nada más. ¿Qué se escuchaba en esa radio? Y los programas deportivos, los noticieros, los tangos, nada más. Ninguna relación con la música. Cuando venimos a Buenos Aires, tanto mi hermano, que es más chico, y yo... ¿Empezaste a estudiar vos? No, una yo carrera estaba universitaria. Claro, yo a los 15 años entré en la Facultad de Derecho. Porque a mí estudiar siempre me gustó. Yo soy muy estudioso, sigo estudiando. Es más, acabo de hacer unos cursos con Gabriel Senanes sobre cosas que yo ya sé, pero no importa, siempre te refrescan. Universidad de La Plata. Sí, Universidad de La Plata. Vengo a Buenos Aires y con mi hermano nos metíamos en todos los cines de la calle Lavalle porque no sabíamos qué hacer. ¿Viste? No conocíamos a nadie, éramos 2 zombies por acá, recorriendo la calle Lavalle. Un día entro a ver una película, cosa que he contado 500 veces, y esa película la vi 23 veces seguida. Y no la vi 24 porque la sacaron de cartel, si no seguía. Y ahí lo conocí, porque también hacía lo mismo que yo, a un señor, a un estupendo músico jamás conocido en Buenos Aires, pero que después sí fue muy reconocido en Estados Unidos, que era el Socias de Bobby Hackett, que era Roberto Branca, Bobby Branca. Sí. Bueno, él me enseñó a soplar la boquillita de la trompeta. Muy buen trompetista. Y me introdujo en las primeras cosas de la música de jazz. Obviamente, al lado de él estaba su amigo del alma, su hermano de toda la vida, que después fue mi hermano y mi amigo de toda la vida, que era el Petizo Guía, el Bebe Guía. Uno de los mejores saxofonistas. Yo creo que es el mejor que he escuchado en mi vida, acá. Se fue muy joven. Muy jovencito.
Pero extraordinario. Extraordinario. Bueno, el Bebe y yo vivíamos juntos todos los santos días nuestros. El Además, sonido del Bebe. él se casó con una vecina de mi mujer y yo volví a encontrarme con mi mujer después de un año porque nos juntó otra vez él, cuando éramos muy chicos y éramos noviecitos. Vivíamos siempre juntos. Pero claro, al lado de ellos, con los quienes yo empecé a tocar, a esa edad, yo tenía ya, todavía no tenía 16 años, los otros tipos que tocaban en esos grupos eran Lalo Schifrin, Pichi Macei. Claro, los nenes. Yo tuve el privilegio de empezar con esos nenes. Sí, señor. Mamita querida. Antes tocaste alguna vez en una jam con un tipo alto que tocaba muy mal, pero escribía bastante bien y con el tiempo se hizo muy famoso. ¿Quién? En Europa. Se llamaba Julio de nombre. Cortázar. Sí, claro. ¿Cómo es eso, Jorge? Claro, resulta que yo cuando empecé a tocar, nos juntábamos con unos chicos como yo, a hacer unas jam sessions en el barrio de Caballito, donde vivo ahora. Éramos insoportables, obviamente, éramos todos pibes que recién empezábamos. Y venía un señor mayor, tenía la misma edad de mi madre, por otra parte, que también venía a esa jam session con nosotros, que nosotros no teníamos ni idea de quién era en el sentido real de la palabra. Era Julio. Tampoco, él era Julio por entonces. Era Julio por entonces, que también venía a tocar la trompeta y era terrible, tocaba peor que nosotros. Tocaba pésimo. No, terrible. Y había que matarlo para que parara de tocar, por el amor de Dios. Para un poco, Julio, deja tocar a los demás. Este señor, además, después de esas reuniones, en un café, en una esquina, siempre estábamos charlando con él. Y bajaba línea todo el tiempo. ¿Línea de qué? Y Opiniones. bajaba cosas, ¿viste? No de la música. ¿De política? No de política específicamente, de ideas. Para nosotros era un marciano. Claro, era un señor mayor que sabía de lo que hablaba, entonces uno prestaba atención. Eso después se llamó Julio Cortázar. Sí, para todos señor. nosotros. Vos le dedicaste una obra que se dio musical. Durante un tiempo la tocaron, extraordinario tu cuarteto. Un homenaje a Julio Cortázar. Claro. ¿Fue una amistad que luego cultivaste con el tiempo, No, Jorge? yo nunca fui amigo de Cortázar, pero por una razón de espacio, digamos. Claro. Sí sé, para mi propia satisfacción, que Julio era muy fanático de mis cosas. No me pregunté por qué, pero lo era, tenía todos los discos míos. Qué bueno. Tanto que yo, estando en París en el año 71, donde había ido de paso con Piero y José, nada que ver, un día estoy en el Café de la P, ahí cerca en el barrio latino, sí, y le estaba tratando de... Yo en francés no puedo hablar, lo puedo leer, pero no puedo hablar. Entonces tratando entre mi inglés y mi español, tratando de explicarle al mozo lo que quería comer, y no había manera, y el mozo me miraba con cara de pocos amigos, como se pasa siempre en París, y siento un bozarrón atrás con las R's famosas, R. que me dice, hablar en español porque es un gallego. Qué bueno. Ahí me encontré con Y Julio. apareció. Estuve 3 o 4 horas hablando con él, después me fui, de ahí no lo vi más. Y después él estuvo, ese mismo año 71, 2 o 3 días en Buenos Aires, él venía nada más que por ese tiempo y después se iba enseguida, Sí, porque señor. si no corría riesgos. Y fue a ver un concierto que yo hice en el Teatro Nacional Cervantes junto con el Dave Pike Trio. Sí, señor. Allí estuve. Y ahí no lo volví a ver, pero lo oí gritar desde la platea. Qué varias veces. bueno. Y después no lo vi más. Volvamos al cauce Sí. de la inserción desde el Bob Club, en donde engendrás un grupo extraordinario a nivel internacional. Sí, es verdad. ¿Qué nenes tocaban? Bueno. Babi, el gato, el Gordo Fernández que y Pichi, empezaba y y Pichi. Pichi Macei, Sí, exacto. el mejor baterista que Sí, tuvimos. totalmente. Es más, a ver, yo siempre cuento para que la gente tenga una idea de quién fue Pichi. Pichi se fue a Italia a trabajar con Pocho Gatti. Eso no resultó, le fue muy mal, pero 3 meses después era el baterista de la RAI. Sí, murió tocando Pichi. Sí, en la RAI. Y en Europa, además de muchas otras cosas, había un señor que iba de gira cada tanto tiempo, que llevaba su director y armaba una orquesta. Pero el baterista, no importa en qué país estuviera actuando, el baterista de él Pichi Macei. era Pichi Macei. El baterista No de existió era el nunca. baterista de Sinatra. No. Pero claro, Extraordinario. no, una cosa de loco.
Yo lo escuchaba tocar con Pichi en los casamientos de la Hebraica con Bubi la Beca. Exactamente. Pero todos los sábados íbamos a morfar lo que quedaba de la pantagruélica de los paisanos y nos sentábamos con ellos a tocar. Sí, no, sabes. Sonaba de manera celestial. Quiero que escuchemos ¿Ah, sí? algo de ese grupo. Dale, era fantástico, sí. belleza. ¿Cómo se llamaba este tema, Jorge? Tema para Gatofón. ¿Quién era Gato? Gatofón, claro. ¿Quién era el gato? Para El los Gato más Barbieri, jovencitos el que Gato nos Barbieri, escuchan. claro, ¿Se Gato lo Barbieri. dedicaste a él? Claro, en un tema compuesto para... No yo, ese tema lo escribió mi hermano. Ah, un tu tema hermano. Sí, mi hermano Oscar. Mi hermano, además, históricamente ha sido 25 años guitarrista de Astor, entonces, ¿viste? Claro. Músico también. Guitarrista de impresionante. jazz Sí. de siempre. Devenido. Devenido Claro. músico de Astor Piazzolla. ¿Y quién lo acercó al grupo de Piazzolla? yo. Sí, señor, cuente esa historia. Resulta que mi hermano se había ido, por cuestiones laborales, se había ido a Europa todo un año. Estuvo en Europa ¿Con quién cantaba? con los 5 latinos. Con los 5 latinos. Es uno de los 5 originales. Digamos. Sí, señor. El grupo de los 5 latinos en realidad fue una idea mía. Yo nunca pude cantar ni el arroz con leche, como consecuencia no integré los 5 latinos. Se arma ese grupo vocal, los arreglos los hacía mi hermano, grabaron 2 discos, no se los vendían ni a la tía porque eran muy modernos. Los agarró el Tano Lucio Milena, que era el inventor de la música comercial en este país. Vamos a hablar de Lucio un poquito. Y claro, y le cambió la forma, y a partir de ahí los latinos mataron en todo el mundo. Y Oscar era integrante, no le gustaba ni ahí, pero ganaban dinero y tenía que vivir. Sabía cómo se vendía. Un día me llama Astor y me dice, Jorge, dice, tengo un problema muy serio. Malveta se va del grupo. Pues en esa época... Malveta es malvichino. Malvichino. A ver, en esa época Astor se moría de hambre directamente. Sí, señor. Y trabajaba nada más que en los sótanos, en los Durante peligros, cualquiera, mucho muchos tiempo. años. ¿viste? Yo he ido a conciertos con 4 tipos. Hasta que se fue a Europa.
Yo no sé. Entonces de repente, cuando uno de los músicos del grupo tenía que trabajar porque tenía que seguir viviendo, el caso de Malvicino, de repente se quedaba sin guitarrista y dice, ¿a quién llamo? Y entonces nos quedamos los dos mirando así, pensando, ¿por qué no lo llamas a Oscar? Dice, pero si tu hermano, primero que todavía no toca la guitarra, pues es un pibe, ¿no? Y segundo que hace un año que no toca la guitarra del todo, me dijo, está con los latinos. Le digo, mira, si tenés paciencia y esperá que aprenda, va a tocar. ¿Sabes qué? Dice, decirle que se venga. Oscar casi se viene a nado. No te explico, largó latino, largó todo. Le salía sangre de los dedos, de las ampollas, de tanto estudiar. Se mató estudiando. Y Astor con vos tuvo una cosa parecida. Sí, claro, Tuvo influencia, te mandó a estudiar Total, con quién. Yo le debo la música. Porque cuando yo era un mocoso de 16 o 17 años, un atorrante que tocaba en los peringondines de oído, y seguramente mal, sobre todo la trompeta muy mal, él me perseguía para hacerme estudiar. Entonces, No, él es duro para jugar. me hizo Tan mal no tocaba porque No lo integró creo. el plantel No, de sí, pero era trompetistas terrible. de Lalo Schifrin. Claro, Lalo. Resulta que él me mandó a estudiar con Teodoro Fuchs y 15 días después yo ya no estudiaba más, porque ya, a mí me aburre, ¿viste? Como todo chico, ¿viste? Que además quiere que al día siguiente ya se Gillespie o cosas por el estilo. Después me mandó a estudiar con el alemán, con Francisco Kröffel, que es un musicazo descomunal, y todavía está vivo además Francisco. Y que es el tipo Ditela, mucho tiempo, influyente, Cutelo lo nombró acá. Claro, Cutelo, Maestro. Y también, a los 20 días no estudiaba más. Entonces un día me sentó y Astor era muy malo como persona, malo en serio. Un tipo educado en Brooklyn, en la época de Brooklyn era poco menos que una villa miseria, pelearse con navajazos. Él se educó ahí. No conocía esos aristas. No, Astor era de una violencia que no te puedo explicar. Terrible. Cuando él te decía que te iba a pegar, te pegaba y mejor que te agarrara un tren. Sarcástico Terrible. y bravo. Malo. Entonces la llama a mi mamá por teléfono, le dice, Alcira, decile a tu hijo que si no estudia, le voy a romper todos los huesos. Ay, me muero. Sí, este tipo está muy ocupado. Y te los rompía. Entonces me sienta en la mesa de un café donde íbamos todos los músicos a las noches, qué sé yo, y me dice, mira, si no estudias ahora sí que te mato, porque este tipo no le enseña en este momento. A mí me enseñó, dice, pero ahora no quiere enseñar porque está trabajando en otra cosa. Pero como somos muy amigos, a vos te va a enseñar. Pero estudia o te mato. Y esa era Ginastera. No era cualquier tipo. Bueno, ¿Viste? de ella El no susto que me sabía pegué. casi nada. ¿Quién? Ginastera. No, pero qué me importa. Claro, pero te preparó. A ver, yo discuto siempre eso porque, primero que ha sido mi experiencia, no solamente en Ginastera, mi experiencia en todo el mundo. Yo hice en Estados Unidos el doctorado en música también después, muchos años después. No hay que estudiar jazz, o estudiar tango, o estudiar rock. Hay que estudiar música, después tocar la que quieras, ¿viste? Claro. Eso es un disparate comercial que no tiene nada que ver. Claro. La música es una sola. Después el estilo es otra historia. Eso tiene Sé que de ver. alguien que debe estar escuchando y debe estar haciendo así con la cabeza, Machi Rufino, que cuando da clases dice lo mismo y él enseña música a todos los jóvenes que quieren es que es lo que es, ¿viste? Gran valor, Machi. Es lo Así que es. es. Si uno empieza desde los palotes, termina escribiendo una sinfonía. O termina escribiendo un gato santiagueño, o termina escribiendo la música que le dé la gana, o la que tiene adentro. Pero la música es una. Además me imagino, Jorge, que como todos los grandes, cuando te preguntan qué sos, decís músico, no músico de jazz. No, Músico. claro. No, además te digo, yo, evidentemente la gente me conoce a mí como músico de jazz. Mi trabajo profesional más largo y más grande no ha sido el jazz. ¿Qué fue? La música de cine. No, Hice la música de esa- 60 películas. Acá y en Estados Unidos. No, es un mundo. Y yo, digamos, internamente, no soy un músico de jazz. Yo soy un tanguero irredento. Hay poca gente que sabe de tango, desde el punto de vista técnico, lo que sé yo de tango. Ay, qué lindo saberlo. Claro, y pues más, a mí de la Academia Nacional del Tango muchas veces me llaman para hacer una conferencia sobre el tango. Claro, ¿por qué no toco tango yo? ¿Por? He tocado con todos. Pero ¿por qué no toco normalmente tango? Porque yo, la única cosa que no estudié en mi vida, porque no me importa, es el contrabajo, que es el instrumento que toco. Entonces, como no puedo tocar con el arco... No le gusta No. el arco. No, Alguien dijo, puedo vos tocar tirás con- flechas con el arco. Virulazo, el Sí, el bailarín de señor, gran tango. bailarín de tango. A vos el arco te Conozco sirve esa nada más. anécdota, por eso te digo. A vos el arco te sirve nada más que para tirar flecha, flaco, me dijo. Claro. Ahora, yo he tocado con Troilo, he tocado con Pugliese, he grabado con Salgan y he tocado con Astor. Te gusta la Jorge. música de tango y hay algunos músicos de tango que no te gustan nada y vos lo decís, no te gustaron y te cagaste de risa de alguno de ellos.
Muchas veces. También ¿Quieres me citar cagaron. alguno? Sí, Horrible. también, sí, horrible, qué sé yo, De Angeli, D'Arienzo, ¿qué cree que te diga? No, terrible. Estoy de acuerdo, Pero maestro. eso es terrible, Él lo dice, por eso le tiro de la lengua. pero además, qué sé yo, también lo he dicho de muchos músicos de jazz, también lo he dicho de muchos músicos de folclore. No enojemos a la Pizarle y multitud. Fresedo, ¿sí? No, eso sí, Esos son extraordinarios. Solo A para ver, hacerle honor a papá yo que está en el cielo. yo te doy un ejemplo, por ejemplo, el caso de Disarli. En Disarli no había un solo arreglo escrito, todo era la parrilla. Como Sí. cualquier orquesta típica de la parrilla, ¿cuál era la diferencia? ¿Y por qué se notaba que siempre, vos, cuando oías la primera nota ya sabías que era él? Y la pulsación. La mano izquierda de Disarli. Terrible. Había alguno que le La mano pegaba izquierda con de un hacha Disarli. al piano. Era una cosa Vaso le descomunal. pegaba en la tecla. Claro, lo que pasa es que el vaso del final, digamos, era espantoso y Sí. además rompía los pianos. Hay anécdotas maravillosas de ella. Astor. No solo la de Astor, la de Chupita y Horacio. Salgán. Necesito 6 horas para que te cuente cosas. En Caño 14 tocaban Chupita Tampón y el dueño de Caño 14. Después tocaba Pepe Vaso y después tocaba Salgán. Entonces Salgán un día va a Chupita a tirarle la bronca. Le dice, Chupita, no puede ser, decirle a Pepe que afloje un poco, porque el piano cuando yo lo agarro está hecho, Todo desafinado. está todo desafinado. Y entonces yo me dije, bueno, no, viste, mamado los dos siempre. Entonces me preocupé que yo ahora le digo a Pepe, digo, che, Pepe, vení un poquito. Sí, ¿qué te pasa, Chupita? Dice, decime una cosa, mira, Horacio, me tira la bronca, dice, no puede tocar un poco más tranqui, el piano, que yo, ¿sabés qué pasa, Chupita? Que yo toco con los huevos. No puede tocar con las manos. ¡Ay, qué Es bueno! muchísimo. ¿Me dejás volver un poco al Dale, cauce? Porque dale, tenemos... si no nos vamos. No, qué maravilloso. Yo quiero 6 programas seguidos con este tipo. Prometenos que esta va a ser solo la primera de las visitas. Cuando ustedes quieran, además yo con él cualquier cosa, porque yo sé que él entiende de lo que estoy hablando, ¿viste? Entonces, Lo vivimos. claro. Jorge, diciendo nuevamente volver al cauce porque armé una estructura sonora afina a lo que vamos contando. Y de tango no traje nada. No importa. En los 50 pasaron muchas cosas. Sí, todas. Tuvimos visitas impactantes. La visita de el más grande, Dizzy Gillespie, Gillespie, para mí, que cambió mi vida para siempre, Y la mía. fue reveladora. Y la Un mía. año después nos visita una figura emblemática de la historia del jazz. Yo ya tenía la cabeza hecha con el bebop, Claro. pero Yo también. en esa ocasión el grupo de Louis Armstrong vino acompañado por instrumentistas de lujo y uno de ellos, uno de los más grandes clarinetistas históricos, De toda la historia, exacto. el señor Edmund Hall. Edmund Hall, Oh, mira. graba con Babi, con Pichi y Jorge López Ruiz un disco celestial. Sí, fantástico. Escuchemos Sweet Georgia Brown. This is Edmund Hall speaking, and I would like to say that we did these recording for Columbia Records so that I could leave something for the Argentine jazz fan and all others. Muchas gracias.
este conjunto ¿Nos reponemos? integrado por Pope, haciendo un género New Orleans No, claro, lo que pasa- tradicional, con una fuerza y un swing de todos A los ver, tiempos. cuento una cosa. Yo, cuando me llamaron, me convoca Mac Davis, que era el gerente de la Columbia de aquel momento, la CBS, para integrarme en esta grabación. Le dije, vos estás loco. Yo ¿Hacía hace cuántos meses? 4 meses que toco el contrabajo. Menos No mal. tengo la menor idea. Le digo, ¿cómo voy a tocar con esos semejantes animales yo el contrabajo en una grabación? Me dice, flaco, tenés que venir vos porque no hay otro. Lo cual era verdad, no había otros. ¿Y qué pasa en una situación como esa? La jerarquía monumental de un tipo como Edmond Hall te contagia su clima. No puedes tocar otra música que no sea la que él está tocando. No es que yo toco un estilo y entonces como yo toco así, no pega con lo que toca Edmond Hall. No se puede. Es imposible. Y ahí pintó una de las tantas veces el coraje que señalaba Chilkowski. Claro, sí, te digo, sí, pero no, yo nunca le tuve miedo a nada. Muy bien. Lo que pasa es que soy consciente de las limitaciones. Hay cosas que yo no puedo hacer todavía. Hoy hay cosas que yo no puedo hacer. Me gustaría hacerlas, pero no sé hacerlas, ¿viste? A vos, a nosotros y a la comunidad sana, ¿no?, le impactó de modo tremendo la salida de Ilia del gobierno y la irrupción del dictatorial régimen A de mí no sé Onganía. si me impactó la salida de Ilia, que sí. Mucho más me impactó la entrada de La Onganía. intenta, un personaje Cosa que siniestro yo que no le puedo, comete. siniestro. Yo no puedo tolerar, nunca pude. Pero eso es una influencia de mi padre, que era fanático de eso. No puedo tolerar a nadie que me diga cómo debo pensar, cómo debo sentir, qué es lo que Así está es. bien, qué es lo que está mal. No te lo voy a permitir. Mi libertad no la toca nadie. Sí, señor. Entonces Te pasó ahí- en un programa, en un reportaje, en Televisivo. donde te encontraste con un personaje histórico Sí, argentino, exactamente. un tipo que conocí muy inteligente, ¿Cómo? con sentencias radicales, Sí, bravo, ¿no? bravo, el señor Arturo Jaureche, Arturo Jaureche. que cuando vos despotricaste contra el régimen Exacto. con alto riesgo, ¿qué te dijo? Sí, me dijo, ¿por qué? Me llevó aparte a un café y me dice, usted no se da cuenta, mi hijo, como hablaban ellos, ¿no? Sí. Que después de 10 minutos que se terminó el programa nadie se acuerda de lo que hemos hablado. Eso tiene que escribirlo, me dijo. Le dije, doctor, Arturo, le digo, yo no soy escritor. Ya sé, me dijo, de músico, escríbalo en música. Eso fue el grito. No puedo creer las cosas que estás contando, Sí, claro, Jorge. claro, O sea, claro. no solamente Cortázar, sino además Jaureche Claro, te dijo que terrible. tenías que escribir. No, yo viví en una época de la Argentina, de Buenos Aires, más particularmente, muy Vamos a hablar particular. de eso. Estamos hablando de los años 50. Sí. La gran década, no la del 60. No, exactamente. ¿Compartimos? Exacto, totalmente. Eso, en el mundo, no solamente en Argentina. Uno le va a gustar Toda, a ella lo toda que la, tiene que toda decir la ese señor. creación en el mundo de la literatura, de la música, de la pintura, del teatro y del cine es los años 50. Claro, en el 60 que viene. La reacción. La El reacción hipismo. y la industria. El no compromiso. Claro, el no No compromiso. compromiso. Es la Guarda, reacción. Qué lindo que es escucharlos. por Es un favor. disparate. Hipismo, Es los más, Beatles ahí- tiene cosas que decir. El no compromiso, No, además- las flores, el hipismo. No, además, el inicio, por los medios de comunicación, que no son tontos y políticamente trabajan al servicio del gran poder, como digo yo, que es que empieza a desaparecer el contenido para quedarnos nada más que con la imagen. Absolutamente. Y sonamos. Los Beatles, que son cotidianamente. imagen, no es un problema de contenido, salvo algunas raras excepciones del principio de los Beatles, Sí, señor. como algunas cosas desde el punto de vista de la poética de Lennon. Punto. Lo demás, incluso musicalmente, además Y la algunas mayoría de las cosas cosas. instrumentales que nadie toca como Come No, Together. pero además sí, pero además hay muchas de esas cosas son directamente un afano de una cosa anterior y bueno, un afano de frentón, ¿viste? Es muy difícil decirlo porque los hinchas de los Beatles te quieren matar todo, sí, pero son bueno. todo. Pero este sabe. Pero ¿qué pasa? Es y yo cuento la anécdota de Obladi Oblada. Si vos la cantás como es, como la compusieron, en tono mayor, do mi sol, do mi sol, do mi sol, do sol, fa mi re do. Sí, bárbaro. ¿Qué Obladi tal? Oblada. Ahora vamos a hacerla en tono menor. Esto lo sabés vos que sos judío. Do mi sol, do mi sol, do do do, de, de, do, do, de, do, do, do. Es como si fuera la comparsita judía. Bueno, yo quiero, ya que terminamos, una mini introducción, faceta cero de la protesta engendrada en un diálogo con Jaureche. ¿Eso materializa qué?
una obra llamada El Grito. difundida en todo el mundo y prohibida en la Argentina. Sí, totalmente. Bueno, queremos escuchar algo, porque esto fue grabado por ¿cuántos instrumentistas? 14. Impresionantes, los mejores solistas de sí, Buenos Aires, sí, claro. dirigido por el maestro Sí. Jorge López Ruiz. Sí. Escuchemos algo del Grito, una primera parte. Esto es El Grito. Es una composición extraordinaria, son varios movimientos. 5 movimientos. ¿Podés nombrar cuáles son? A ver si me acuerdo los nombres. El primero es... Si no, nadie se va a dar cuenta. Primero es El Grito. Después el segundo es... Ahí va el profe Tchaikovsky tiene un nombre muy largo, además. No lo tengo. Hasta el, Acá cielo, lo tenés. hasta el cielo sin nubes y No, todas pero no estrellas, importa. que era una cosa que teníamos entre mi mujer y yo. El tercero se llama MAB igual amor. MAB es el nombre de mi mujer. Después el cuarto se llama Tendré el mundo. Y el quinto, de nuevo, El Grito. ¿Qué tal? Jorge, ¿cuáles son los músicos trascendentes Que tocaban ahí. del siglo XX? Porque a mí me sacudiste cuando vos declaraste eso, porque tengo una coincidencia, bueno, eso no es nada, pero la trascendencia de los 4 grandes músicos, y se van a sorprender para Jorge, Del siglo XX. Del siglo es XX. decir, de la música, digamos. de la sí. música, Astor Piazzolla. era la cabeza. Sí, totalmente. Pero además eso, o sea, vos salís de la Argentina y vas por el mundo y te das cuenta que es así, porque... Piazzolla inventó un género, Sí, Piazzolla. Piazzolla. Desbordó al tango, de ahí viene. No, lo que pasa es que lo sublimó de tal manera. Claro. Lo sublimó. No es que no es tango, sí lo es. Lo que pasa es que lo sublimó de tal manera que no se puede llegar hasta ahí. Es imposible, ¿viste? Brillante. Es más, vos te sentás, me ha pasado a mí ahora el año pasado que estuve en Europa. Vos estás en un café y hay música de fondo y es Piazzolla. Así es. Todo el tiempo en Italia, en Francia, en Alemania. Es lo único que oís en la radio, en la Es televisión. cierto. Es impresionante. Por algo, Daniel Piazzolla cobra $4 millones por año Sí. de derechos de autor. Claro, pero lo que pasa es que Piazzolla es... La señora también. comunal. Sí, bueno, sí, no importa.
Es descomunal lo de Piazzolla. Jorge, ¿y Piazzolla los es un cuatro caso. que lo subsiguen en la lista que te propone Tchaikovsky? Yo diría Duke Ellington, Comparto. diría Charlie Parker, Bien. Brasilero por ahí. diría y Tom Jobim. Pero, a ver, cuando yo digo Tom Jobim, en cuanto a lo brasileño me quedo corto, porque también hubo un Ernesto Nazareth, Terrible. muchos años antes. Terrible. En Brasil hay muchos muy Ay, geniales, Dios. ¿viste? ¿Qué pasó en 676 cuando acompañaste A a Gilberto? claro. Yo estaba a 1 metro de distancia temblando. Tucumán 676. 676. Milton Banana En la en batería. batería y el señor Jorge López Ruiz Sí, contrabajo. en el contrabajo. Y Estaba Joao, que era un infierno, porque Joao cayeron siempre fue- los cariocas. Sí, después, claro. Carioca, Elsa Suárez, Maísa. Maísa ¿Qué era ¿Esa 676? Matarazzo? era íntima amiga de mi mujer, íntima amiga. ¿Qué era 676 en Buenos Aires? 676 fue un boliche que hicieron un arquitecto y un comerciante muy muy fino, muy distinguido. El arquitecto, Un poco el ar- para Piazzolla. No, lo hicieron para Piazzolla porque eran fanáticos de Piazzolla. Tanto que la gente creía que el boliche era de Piazzolla. No era de Piazzolla. No, no tenía un sope, Piazzolla. No, claro. Hicieron ese boliche que era hermosísimo, era fantástico. El arquitecto Matrás, ¿Eso es me acuerdo. Tucumán y Matrá. Paraná? No, Tucumán 676. 676. No, cruzando Tucumán la 9 de julio. entre Maipú y Antes de Florida. la 9 de julio. Sí. Entre Se Tucumán y subía Florida. a un primer piso en una Que escalera. había sido el departamento de Villegas antes de que fuera un boliche. El mono. Exactamente. Él integró el trío de Villegas. Sí, claro, el 80% de las grabaciones las hice yo con el mono. Ahora, con Las yo grabaciones Gilberto. de Chopin. Sí, ¿Cuántas? ¿Cuántos qué sé yo, movimientos? no sé, son los estudios, los preludios de Chopin, son petit cuatro. Todos los preludios de Claro. Chopin con el mono Villegas. No me digas, claro. El Casalla y 676, vos. Casalla y yo. El 676 con Gilberto era terrible porque Gilberto fue toda su vida, en aquella época era muy joven, y ahora que también es un hombre Un grande. tímido, un loco total. No es que es un loco, es como un chico de 5 años. Sí, sí, sí. Es inasible. Sí, sí. Entonces Estuvo de repente. un pibe hace Sí, 3 años. Y de repente te salía, se Tiene iba más de del 80. boliche y salía como salía, en aquella época además, sin Bajito. documentos, sin plata, nada, y se perdía porque no sabía dónde iba. Entonces había que salir a buscarlo con los autos, no sabe. No Sí, disparate. es un personaje. La única vez que lo vi en el Gran Rex estaba sentado en una sillita y la cosa más anodina. Ahora, que una de las podía últimas ver. veces que vino, yo no lo pude ir a ver. A ver, a mí me pasaron varias cosas con Joao. Esto fue en el año 64, 62 cuando lo acompañé. Se fue, no nos vimos más. Yo llego en el año 79 a Nueva York y un día estoy en la casa de Carlos Francetti y él estaba hablando por teléfono. Y me dice, ¿sabe con quién estoy hablando? Le digo, no, con Joao Gilberto. Ah, qué bien. Digo, mandale saludo, que no sé si se va a acordar. ¿Cómo si se va a acordar? Pelotudo, me dice. Agarra el teléfono y dice, Joao, espérate que te va a hablar alguien. Le digo, ¿cómo te va, Joao? Te habla Jorge López. ¡Un flaquiño! A los gritos. A los gritos. No sé por qué le dicen flaco. No se ¿Sabés sabe, qué ¿no? apodo le pusieron en la televisión, La en radio. Canal 13? ¿Cuál? La quinta cuerda. Ah, qué bueno. Coire, ¿te acordás de Coire? Bueno, es Coire. ¿Cómo disfrutaba? Ahora vino Gilberto cuando vino que lo trajo a Caetano. Sí. Lo trajo él a Caetano. Sí. ¿Cómo se armó eso? Resulta que me encuentro con Roberto Menéndez, el dueño de Oliverio Always, que lo quería traer a Argentina y no lo lograba porque el representante decía que Gilberto no quería venir a Argentina, que además costaba muy caro, no había manera. Le dije, ¿cuándo vas a Brasil? Me dice, ahora dentro de 2 meses voy. Le digo, bueno, llámame antes. Yo te voy a dar el teléfono de Joao, no del representante. Habla con Joao, pero no le digas que lo querés contratar. No hables de eso con Joao. Vos decirle que vas de parte mía, que le llevas un regalo, yo te voy a dar un disco para que le lleves, qué sé yo. Pues por supuesto lo recibió en su casa inmediatamente, lo recibió, qué sé yo. En un momento dado le tiró la cosa. Le dijo, no, sí, vos decime cuándo hay que ir. Claro. ¿Viste? Entonces vino, se lo trajo a Caetano además, porque no estaba previsto que lo trajera. Yo no pude ir a ese recital, pero lo tengo grabado, donde en un momento dado para y empieza a hablar de Carlos Rodari, que era el que lo presentaba, Carlitos. Qué radio que hacía Rodari. El alemán Schneider que había tocado la flauta, ¿viste? Y un flaquinho do contrabajo. Era el flaquiño que tenemos en el piso ahora 30, mismo. 30 o 40 años después. ¿viste? Escúchame, ¿cómo te reconoce el señor Tony Bennett en Nueva York? Que esa anécdota la quiero, por favor. Esa maravillosa. Está sentado. Yo estoy toma. sentado en la cafetería del Carnegie Hall, tomando un café. Ahí, una confitería como cualquier confitería de cualquier parte. Y suponete 4 o 5 mesas más allá estaba sentado Tony Bennett, por supuesto. Yo lo miré así y me di cuenta que era él inmediatamente. ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Viste?
En Estados Unidos no están encima de la gente cuando es famosa, no le dan ni la hora, es un tipo más de ahí. Pero yo, claro, lo conocí, ¿viste? Me quedo sentado. Se levanta para irse y pasa al lado de mi mesa. Y al pasar, sigue de largo, pero da marcha atrás, vuelve, me mira, así me dice, yo te conozco, a mí. Le digo, me parece muy difícil, le digo, yo te conozco a vos, pero vos a mí no creo, no veo por qué tenés que conocerme. Sí, pero yo te conozco. ¿Viste? Bueno, así en ida y vuelta de yo te conozco, no creo, qué sé yo, me dice, le digo, mira, la única manera de que vos me hayas conocido es que yo te acompañé en una oportunidad, pero ya hace como 20 años, sí, ya sé, me dice, en el Canal 13 en Buenos Aires, vos tocabas el contrabajo. La primera vez, cuando se inaugura Canal 13 de Goar Mestre, trae un grupo de estrellas de los que cantaban o tocaban en Cuba. Claro. Y trae a Tony Bennett claro. a su primera actuación en Buenos Aires. Claro. Y Kia lo acompaña. Claro. Y el hombre se acordaba 20 años después. Pero además, ¿sabes por qué? Es lógico que se acuerden. No porque éramos más lindos ni más feos, ni porque tocábamos... ¿Cómo sonaba? Los tipos vienen en aquella época, venían a la Argentina y lo último que podían imaginar que se iban a encontrar una orquesta como la que era la orquesta de Buggy. Claro. Buggy La Vecchia, claro. Mira, Hugo Pierre dice que es la mejor orquesta con la que toco. Sí, claro. Y yo creo que vos compartís. Yo lo comparto. Y es eso, el tipo venía con un maletín con todos los arreglos. Los arreglos eran de Quincy, no era cualquier arreglo. Quincy como Jones. Para ver, claro, no es que trajo 3 arreglos que es lo que tenía que cantar, porque voy a cantar estos 3 temas, no, trajo todo lo que tenía para ver cuál puede tocar esa orquesta, porque el tipo que se imaginaba que se iba a encontrar, se volvió loco, se quedó toda la tarde tocando todos los arreglos con nosotros, estaba enloquecido. ¿Coincidís entonces, fundamentalmente Jorge, con Pichi. Jorge, y se lo pregunto también a Oscar Chilkowski, ¿somos un semillero realmente o nos creemos que somos un semillero? A ver, yo cuento, siempre cuento una anécdota difícil de explicar también porque es un problema de negocios y de la industria. Las grandes compañías de discos en Argentina, que en su momento fueron Columbia, RCA y EMI, solamente están en la Argentina si el presupuesto anual de esas compañías da pérdida. Porque Argentina no es un mercado, es así de chiquitito. ¿Qué mercado? No hay mercado en Argentina. En el récord absoluto de venta de unidades en un año, que lo tengo yo además, fue en el año 70 30 millones de unidades, entre discos, cassettes, lo que sea. 30 millones para 40 millones de habitantes, es muy poco, es muy poquitito. No es un mercado. Ahora, ¿por qué estaban las compañías acá? Porque es una fábrica de talentos. Qué lindo. Fábrica de talentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a ser notorias figuras, Sandro, qué sé yo, ya dejan de ser de la Sony Argentina, ya son de la Sony Internacional. Para el mundo. Claro, ¿viste? Citaste a Quincy Jones y tengo en mi memoria una reflexión que te tiró y comentaste alguna vez, sí, que te dijo mucho sobre el contrabajo y el y sobre todo, Te enseñó algo, sentencia mortal. En aquella época, Quincy me lleva a mí 3 años, ¿no? Sí. No es tanto más grande que yo. Y también era un Vino pibe, con la orquesta de Gillespie la primera vez, el cuarto trompetista. Claro, y uno de los arregladores de la orquesta, y bueno, estábamos discutiendo sobre música y él dice, mirá, cuando uno cree que está en el tempo todavía está apurado. No hay que llevarse la música por delante. Bueno, el contrabajo se toca como su nombre lo indica. Sí, exactamente. Y me regaló el primer score de orquesta, la primera partitura de orquesta que yo tuve en mis manos, es de él, la tengo guardada. Es el Jessica's Day que había escrito para la orquesta de iglesia. Por favor. Qué maravilla. Lo tengo guardado en mi casa, claro. Qué lindo. Uno de los músicos más extraordinarios del siglo. Fenómeno. Yo lo conocí a través de este disco multicolor que hace 20 años hizo furor. Él organizó para el mundo. Exactamente. Que cantaron sí, todo, ¿no? Sí. La orquesta de Quincy, lo que es, los instrumentistas. No. Toca Benson, tocan todos. En el Back on the Block son 80 artistas. Incluso en Back on of the Block canta Ella Fitzgerald, que no canta porque ya había fallecido. Toma un audio de Ella. No, toma sobre varios audios de Ella haciendo scat, separa cada una de las notas y las arma de otra manera como si estuviera cantando. No, una cosa disparate, ¿viste? Para que no pienses que sos Matusalén. Porque Más o menos. Estás en operación Sí. con el que es, a mi juicio, el mejor grupo que se muestra en Buenos Aires hoy, Qué lindo. porque la alegría
que emana del escenario, musicalmente incuestionable lo que hacen. Es espectacular. Sí, sí. Quiero rescatar algo de la génesis de este grupo, en donde tocaba todavía Eduardito Casalla, en una toma que hice en Jazzología, claro. que vas a ver cómo suena un tema de Charlie Parker, por lo menos la introducción, Mira. porque me gusta más escucharte hablar que escucharte sonar. Claro. Por algo me dicen la radio a mí. Sí, señor, como a Pando. Ahora voy a hacer un homenaje al, para mí, más grande contrabajista de toda la historia del jazz, por lo menos de los últimos 50 o 60 años, que ha sido, es y será, porque esa gente nunca muere, Ray Brown. Y entonces, como homenaje a Ray Brown, una manera de tocar este tema, que es un tema de Thelonious Monk, que se llama Blue Monk. Thank you.
Otra historia. Sí, es la claro. actuación de Buddy de Con Franco, Buddy de Franco, sí, señor. con un cuarteto excepcional. Impresionante. Impresionante. Jorge Navarro en Navarro piano, en piano, mamita, Ricardo Leu en guitarra, Osvaldito Osvaldito López, claro. añorado baterista, Sí, totalmente. y Jorge López Sí. Ruiz. Thank you very much. We'd like to conclude the first half of our program by doing one from the late, great Charlie Parker, and it's called Billy's Bounce. Buddy de Franco estaba sorprendido y maravillado. Sí, totalmente. Ese fue exactamente unos pocos meses antes de que yo me fuera a vivir a Estados Unidos. Sí, señor. En el año ¿Estuviste 80. cuánto tiempo allá? Casi 10 años. Casi 10 años. Doctorándote. ¿En qué universidad? Columbia, en la Columbia.
Eso fue al principio de mi estadía allá, porque como yo no tenía nada que hacer al principio, pues yo no me fui para hacer una carrera musical, advierto. Yo me fui porque quería sacar a mis hijos de acá, que eran adolescentes, y con el asunto del proceso yo vivía con lo que te dije en la garganta. Y porque además en Argentina, en ese momento, gracias al proceso, por otra parte, no se podía estudiar nada. Entonces iban a ser unos zombies, ¿viste? Entonces me los llevé allá, para que estudiaran allá. Me costó todo el dinero que alguna vez pude tener en mi vida, con lo cual me quedé en la rama total, pero a mí el dinero nunca me hizo falta para otra cosa que para usarlo para lo que necesite. Estudiaron, son 2 capos cada uno de ellos en la lo que piba hacen. Canta muy bien. Sí, canta fenómeno. Sí, buena piba. Pero además antes de eso, ya a los 19 años, era directora general creativa de Gauland. ¿Qué te parece? Y después de Walter Thompson. Y hizo una carrera en la Y policía. Pablito dirigió. Universitarios. Sí. Y Pablito dirigió como gran maestro en la Claro, presentación. porque Pablo es más músico que yo, está mejor formado que yo todavía. Lo que pasa es que Contame acá- de tu grupo que está en operación. Bueno, Ahora, el grupo ¿qué estás haciendo y el dónde? grupo es otro amigo tuyo, Jorge Cutelo, que Gran toca amigo estuvo acá. saxo, flauta, canta. Como no sé. nadie. Además nos divertimos como locos porque en realidad todo ese show, como vos decís, que transmitimos alegría y todo- ¿Integra qué? Jorge Generaciones. sí, pero además es el tipo que me ayuda. No me ayuda, en realidad casi te diría que más lo lleva él adelante que yo, la cosa de comunicación Sí, con el su público. presencia escénica es Es revolucionaria. impresionante, ¿viste? Siempre alguien tiene que tener ese rol. No, Jorge, además, es la característica. Además, de- yo siempre tuve. Tiene un aurea. Es un concepto que me viene también desde muy lejos y que aprendí de otros músicos. También desde muy lejos y que aprendí de otros músicos. Es que si yo hago un cuarteto y yo soy el director del cuarteto, entonces yo no soy la estrella de ese cuarteto porque no sirve. Vos tenés que juntarte con tipos que toquen mejor que vos, con lo cual después parece que vos sos un fenómeno. Y por otro lado, un cuarteto tiene que ser un cuarteto, no tiene que ser una estrella acompañado por Muy otros bien. tres. Tiene un guitarrista que toca bastante bien, ¿eh? Bastante. Bien. ¿Viste? El guitarrista que tiene 25, 26 años es Algo es más. un pero dispa- toca es un fenómeno. disparate. Ahora está muy enamorado. Sí, es un disparate. ¿Quién es? Tomás Fraga. No sabemos hasta dónde puede llegar. No eso. tiene techo. No tiene techo, es un disparate. ¿En serio? No pero es un tiene disparate, techo. Disparate, es un músico descomunal. Qué lindo Pero- que nos cuenten eso. Pero Tenemos descomunal, entonces una pero no- pequeña bestia. pero No, sí, no, pero no. no solamente Ahora sacó su primer disco. no solamente tocando jazz. Es un fenómeno tocando lo que sea. Acaba de graduarse es un en fenómeno conservatorio. tocando el piano, además de la guitarra. Compone lo que sería música clásica, porque lo ha tenido que hacer para el conservatorio. Es maravilloso lo que escribe. Es un músico fenomenal. Chilcowski, un día lo Y tenemos que invitar a Tomás. yo conozco 4 Tomasito, músicos así, digamos, de esa edad, llámale así. Muy chicos todavía, pero que yo no sé dónde van a llegar esos tipos. Ojo, hay muchos, muchos más de los que yo voy a nombrar. Pero estos 4, que los conozco más, yo, por ejemplo, no sé dónde va a llegar Cirilo Fernández tocando el piano. Muy bien, gran pianista. Es infernal. Ingenioso. Pero la música que toca es una cosa Ingenioso. loca. Hernán Jacinto. Bueno, ese es Hernán. de palabras. Eso es un delirio directamente. Me dijo su profesor Y que al- es el mejor. No, es un disparate. Romero me dice. Claro. Mejor pianista. Y el otro pibe es Andrés Pelican, que es una cosa de loco. Que toca muy bien el contrabajo más que el bajo. El Hay contrabajo quienes también. creen que si Andrés Pelican se desarrollara en el país del norte, en este momento le estaría descosiendo. Cualquiera de Y hay ellos. quienes dicen que es el mejor bajista Es de el la mejor, actualidad. uno de los mejores contrabajistas, Sí. además. Acá, por ejemplo, hay muchachos como, quizá no tan jóvenes, en el sentido que ya tienen más de 50 años, pero a mí son todos pibes. Sí, señor. Oh, para, Este, Jorge. y- Sos un hombre joven, dejémonos de Sí, hinchar. claro, pero tengo los años que tengo, entonces para mí son pibes. Tienen la edad de mi hijo, son pibes, ¿viste? Hay tipos como, suponte, tocando el bajo eléctrico, ¿no? En la cosa profesional, que viven arriba de un avión grabando en todos los países del mundo porque son tan fenomenales que los llaman de todas partes, ¿no? Guillermo Badalá. Claro. Sí, Es una muy cosa bueno. fenomenal, es un Leo fenómeno. Genovese. Bueno, Leo Genovese, bueno, él está radicado allá. Él vive en Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos, que es un fenómeno. Pero salió Sí, de no, Venado no. Tuerto y Sí, está no importa de paseando dónde por salió. todas. No, claro. Y una señora muy bonita. Sí, Esperanza. y hay tipos que tocan como Juan Cruz de Urquiza, como Richard Nant, como
como Musso, como Michelini. Qué estimulante el panorama que No, nos pinta, la cantidad muchachos. de músicos que hay hoy es como me decía Fernando Ayala una vez a propósito del cine, me decía, hay tantos pibes estudiando cine, dice, yo no sé dónde van a ir a dirigir, me decía. Fue Son director muchos. Fernando Ayala. Yo trabajé 20 Inolvidable películas. el jefe. Sí, La hice hizo 20 películas con él. Qué alucinante. Ay, dan muchas ganas de seguir. No, yo pero creo termina el yo creo programa. que si él quiere, el sábado que viene vuelve. Si vos querés, yo no tengo ningún ¿Saben por qué? inconveniente. Porque me quedaron 3 temas en el Espinel, porque nos fuimos dialécticamente hacia la maravilla. Es que es muy inteligente, Este tipo además. es sensacional. Es sensacional. Gracias por dárnoslo a conocer. Un amigo con el que compartimos momentos en mi lugar en el mundo, en Uruguay, en Santa Ana. Claro. Entonces, hasta pronto, Bueno, Jorge López che, Ruiz. muchas gracias a ustedes. Y por favor. muchas gracias por tu tiempo por maravilloso. favor. Gracias, profe Gran Tchaikovsky. músico, gracias. Y viva el jazz. Muy buenas. Doctor Oscar Chilkowski, periodista, productor y profesor consulto de la UBA.